Bueno, ahora sí, perdón licenciado, No, por favor. pero nos pareció muy importante. súper, Estamos súper, hablando también de Y un estamos hablando de derecho. educación. De educación. exactamente. Ahora, qué fantástico sería que nuestros hijos entren o nuestros niños entren en su aula, ¿verdad? Decía, si es que lo tienen, ¿verdad? Sí. En sus pupitres y ahí esté todo. Eso sería un inicio fantástico para ellos en su educación, ¿verdad? Eso Sí. sería lo ideal. Lo ideal también parte de la familia, de educar en positivo, que para mí es demasiado importante crear ese vínculo. Pero ¿qué pasa? Nuestros chicos ya hoy en sus escuelas, en sus colegios ya están escuchando, no vinieron los kids, hay corrupción, alguien se quedó con Sí. lo tuyo. Entonces, ¿qué cabeza estamos formando? ¿Verdad? Que eso, en nuestra sociedad estamos formando chicos que realmente entienden que tienen que quejarse, tienen que protestar, tienen que... Y la injusticia a tope, ¿verdad? La injusticia. Y bueno, todo eso es lo que tenemos que combatir nosotros porque queremos, todos soñamos con una sociedad Inclusiva. que sea más correcta, que sea inclusiva, que sea una sociedad Honesta. honesta. Y bueno, a partir de ahí es que nosotros tenemos que trabajar y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Y también decimos eso, ¿verdad? De que nos esperan nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, trabajar, lo que nos queda es, nosotros como padres en nuestras casas, trabajar en nuestros hijos en la educación positiva y bueno, que ellos aprendan a gestionar lo suyo, a trabajar por lo que es de ellos, a cuestionar, ¿verdad? Porque eso también el pensamiento crítico es demasiado importante dentro de la educación en positivo. Pero básicamente lo que queremos hablar es de cómo yo puedo educar a mis hijos sin castigos, sin gritos, sin castigos físicos, ¿verdad? Porque es posible, se puede. O sea, ¿Qué pasa hoy día? Hay una realidad de por ahí nosotros, estos padres de nuestra generación, Sí. tenemos ese pensamiento de yo no quiero pegar, yo no quiero gritar, como a mí sí me reventaron Sí. o como a mí sí todo el tiempo me gritaron, porque esa es la herencia y lastimosamente eso se pasa de generación a generación, es un muy mal hábito. Sí. Y ahora recién esta generación está siendo consciente de lo feo que es pegar o educar con violencia, pero hay gente que no ve así, pero si no le pega luego no va a aprender. Entonces, ¿cómo hacemos para... El tema fue poder. que nos dimos cuenta de que sí causa daño, nos dimos cuenta de que, pero como no tenemos otras herramientas, usamos las herramientas que siempre usamos, ¿verdad? Y como padres que fuimos educados de una manera así con castigo físico. Yo religaba, yo les cuento, Yo ligaba muchísimo. La me otra vez yo pegaban le a mí. reto a mi le reto a mi hijo frente a mi mamá, le digo, mira mi hijo, eso no está bien, no sé qué. Y mi mamá me dice, no les vayan a tratar así, les mamá. Hola, vos me... ¡Cara dura! Pero tareaba, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, que bueno, no, pero eso era antes, mi hijo, ¿verdad? Y bueno, está bien, le tuve que dar la razón, ¿verdad? Porque antes no tenían nuestros padres las herramientas que hoy podemos nosotros llegar a tener. Ahora, un problema también es que nosotros educamos, el momento que más educamos Sí. es el momento que menos queremos educar. Es el momento en que llegamos a nuestra casa, estamos cansados, exacto. ya no queremos saber nada de nadie, le queremos nuestro espacio y nuestro hijo ahí viene, papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? La otra vez yo llegaba a mi casa y me decía a mi hijo, papá, por lo visto, bueno, muchos de nosotros tenemos cara con subtítulos, ¿verdad? No podemos disimular cosas. Sí. Yo tuve un día pesado, un día bastante denso. Llego a mi casa y mi hijo de 15 años, ahora tiene 16, cuando eso tenía 15, me pregunta, papá, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y yo ahí en mi mente rápidamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué le respondo? ¿Le respondo lo estándar? Sí, bien, hijo, todo tranqui. ¿O le digo la verdad? Claro. Y ahí opté por la verdad. Le dije, mira, mi hijo, no estoy bien, tuve un día muy pesado, un día muy denso. Y dale, papá, no te preocupes, yo preparo la cena, todo. Y fue así como un bálsamo para mi vida, ¿verdad? Fue algo así espectacular. Y ahí yo entendí que sin darme cuenta, yo le estaba enseñando a él que todos podemos tener un mal día, Sí. que no hace falta armar berrinche ni crear problemas porque tuviste un mal día, que la mejor forma de enfrentar un mal día es venir y hablarlo y decirlo, ¿verdad? Porque yo le estoy enseñando a él que cuando él tenga un mal día, él no va a tener que reaccionar violentamente contra nadie, Sí. sino que sencillamente va a venir y va a expresar. Tuve un mal día, por favor, Exacto. quiero. Entonces, ahí yo me di cuenta y dije, wow, si yo, porque generalmente pasa, soy un ser humano y generalmente me pasa que llego a mi casa cansado y, no, y estoy bien, tranquilo, ya, y me encierro en mi mundo, ¿verdad? Es lo que la mayoría de los padres hacemos, ¿verdad? Sí. Pero a partir de ese día yo entendí, dije, wow, qué importante que es que yo pueda abrir con ellos, generar ese vínculo afectivo con mis hijos, de manera que ellos me entiendan, que ellos comprendan. Pues hay una edad en la que
ningún castigo ya causa, no sé si ustedes se acuerdan, pero estabas haciendo algo malo cuando eras niña, ¿verdad? Sabía que ibas a ligar, sabía que te iban a castigar, pero igual vos estabas haciendo eso. O sea, ya no, ya las consecuencias del castigo físico ya no basta, ya tenemos que buscar otras herramientas ya para poder educar a nuestros hijos en positivo y a partir de ahí empezar a trabajar en ello. Te voy a interrumpir, licenciado. Habilitamos también el WhatsApp para que la gente haga sus consultas con relación a este tema en particular, que es educar en positivo. Y si les cuesta, porque yo estoy segura que debe costar mucho más que sacar nuestro instinto primitivo, ¿verdad? Y mandar toda la China y gritar, pero y pegar. Y vos sabés que me surge nomás una pregunta que de por ahí es pregunta de muchos y muchas. Cuando hablamos de, por ejemplo, la realidad del kit escolar, ¿le tenemos que ocultar a nuestros hijos que el kit escolar no llegó a su colegio? No. Porque ahí surge un tema. ¿Ocultamos los problemas o utilizamos herramientas, digamos, para ir paulatinamente hablándole de la realidad en la que estamos inmersos? Porque imagínate, licenciado, chicos que empezaron la escuela y no tienen baño en su colegio. Sí. Chicos que empezaron y no tienen ni pupitre, que había sido luego su aire acondicionado, nunca se le hizo mantenimiento, chao su aire, no tienen luego ventilador, están haciendo sus clases debajo de los árboles, porque esa es la realidad de muchas escuelas en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Le explicamos que hay un origen de ese problema. Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, nuestros hijos tienen que saber que la corrupción es un problema. Exacto. Y que la corrupción te puede, de alguna manera, por ahí, ¿verdad?, ser positiva para vos, pero a otra gente le está generando un problema. Entonces, cuando nosotros hablamos, y ahí entra el tema del pensamiento crítico, que nuestros hijos puedan llegar a sus conclusiones y decir, mira, esto es parte de la corrupción, esto es parte de algo que es un flagelo en nuestro país, que nosotros como sociedad, nosotros tenemos que, y eso parte de, no le robes un bolígrafo a tu compañerito, no le robes un lápiz, no le robes un borrador. Si pedirle prestado. Sí, si tomás prestado, devolver. Exacto. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, todo esto nos puede servir para educar en positivo a nuestros hijos. Y también algo que lo que decías también con respecto a vos llegás y lo más fácil, lo más rápido es rematar por tus hijos, ¿verdad? Y eso es el extremo. Ahora, hay dos extremos que tenemos que combatir. Está el extremo de vos llegás cansado, vos llegás reventado a tu casa, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y vienen tus hijos y vos empezás a descargar tu agresividad por ellos. Todo eso que no descargaste por tu compañero de trabajo, a lo mejor venís y lo descargas por tus hijos. Y está el otro extremo, de que vos llegás a tu casa y no querés saber nada, entonces sos permisivo. Le dejas a tu hijo que hagan lo que quieran, total, bueno, por fin estamos en un momento juntos, entonces no le crías. Y la base de la educación en positivo es el poner límites claros. El equilibrio. El equilibrio, y nuestros hijos tienen que tener límites claros, saber ese límite claro. Hasta acá yo puedo llegar, hasta acá me corresponde, este es mi espacio. Decía James Dobson, escribió un libro de cómo criar, en Estados Unidos es un bestseller, cómo criar niños de voluntad firme, cómo criar a los hijos. Y en su libro él hablaba de dos premisas que yo lo estuve usando con mis hijos y me refuncionaron, me están funcionando. De hecho, la primera premisa es, mi hijo, te amo incondicionalmente. No importa lo que hagas, yo te voy a amar siempre. Yo te voy a amar siempre y ese amor es incondicional. Hagas lo que hagas, yo te amo. Y la segunda premisa, eso le va a dar seguridad a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Seguridad, de que ya sabe que papá le ama, ¿verdad? Y yo lo que busco cambiar es, y estoy en ese trabajo, lo primero que cuando yo hacía una macanada o me mandaba a una, ¿verdad? Lo primero yo pensaba, mamá me va a matar, ¿verdad? Papá me va a matar. Y yo quiero cambiar eso. Yo quiero que cuando mis hijos hagan algo, porque van a hacer, porque son seres humanos y se van a equivocar, ¿verdad? Por más que sean hijos de psicólogos, ¿verdad? Se van a equivocar, ¿verdad? La gente, ¿qué clase de hijo de psicólogo? Le ponen esa presión otra vez encima. Si se equivocan, yo creo que lo primero que piensen es, voy a hablar con papá, papá me va a ayudar. Claro. O sea, y esa es la premisa con la que me muevo. La primera premisa es esa seguridad y la segunda premisa es, mi hijo o mi hija, no sos el centro del universo. Eso le va a dar la posibilidad de relacionarse correctamente. Todos tenemos algo de narcisista. En alguna parte del programa tenemos que hablar del narcisismo, ¿verdad? Porque hoy todos son narcisistas, y cierto, todos tenemos algo de narcisista, pero está el egoísta también, que es diferente. Ahora, que tu hijo pueda crecer
sin ese narcisismo, sin querer ser siempre el centro de todo. Y esas dos premisas, lo primero le da seguridad y lo segundo le da la posibilidad de relacionarse, es parte de educar en positivo. Entonces, trabajar en eso con nuestros hijos, crear un vínculo afectivo, hablar con ellos constantemente, explicarles la situación que vive el país, no ocultarles situaciones, no ocultarles nuestras emociones y sentimientos también, porque ahí les estamos educando a nuestros hijos y ahí estamos siendo de ejemplo para ellos, para que ellos entiendan también que mamá y papá son seres humanos que se pueden equivocar, que fallan. Ahora, ahí entra algo que para mí fue clave entender. Me decía un amigo consejero, me decía: René, vos podés fallar como esposo y bueno, tu esposa se la va a tener que arreglar. Vos podés fallar como empresario y de alguna manera vas a tener oportunidades para arreglar. Vos podés fallar como emprendedor, podés fallar como muchas cosas, pero como papá no tenés que fallar. Porque vos sos lo único que tienen tus hijos. Pero y todos fallamos, por más que la amemos, ¿verdad? Y claro, nos toca después arreglar con los psicólogos cuando ya somos adultos los mambos de nuestros papás que obviamente sin haberlo querido volcaron en nosotros y afectaron a nuestra niñez. Porque esa es al pedo, vamos a decir, y perdón que diga al pedo, pero de vale vamos a decir algo que no es. Porque esa es la realidad de absolutamente todo. Claro. Hay gente que por ahí no acepta o no se da cuenta que tiene heridas, que no fueron sanadas y que le hace tener ciertos problemas ahora adultos, pero todo nos pasó. No, y que lo transferimos de alguna u otra manera a nuestros hijos. Porque digamos, hablando nomás con gente de mi edad, que ya tenemos hijos adolescentes, grandes ya inclusive, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo no quería hacer lo que hizo mi mamá conmigo. Y pongo un ejemplo, mi mamá era muy estricta. Por ejemplo, cuando en la academia, y llueva, truene, caiga rayo, yo tengo marcado en mi niñez que hubo una tormenta muy grande que casi destrozó toda la provincia de Formosa y los únicos 2 alumnos que asistieron al colegio, los únicos 2... Fuimos mi hermano y yo, se cayó, volaron los techos de la escuela y nosotros estábamos ahí. Porque, y por ejemplo, ahora yo tengo eso de que viene una tormenta. No, mi hija ya no se van a la escuela, ¿verdad? Pero porque a mí me quedó el trauma. Claro. Entonces, pasa muchas veces que nos repetimos y queremos hacer totalmente lo contrario y nos vamos a un extremo. Bueno, la gente, esas tipo, posibilidades. Llovizna y, mi hijo ya, no nos vamos al colegio, ¿entendés? Tipo, porque yo no nomás. Y ahí se da el efecto péndulo, muy interesante, ¿verdad? Para poder llegar al equilibrio, viste que estamos en un extremo y vamos al otro. Lo importante es no quedarnos en el otro extremo, sino que hacer esto, ¿verdad? Claro. Ir basculando hasta que lleguemos a ese equilibrio. O sea, y para eso necesitamos ser seres pensantes y ser seres que analicemos la situación y digamos, claro, bueno, ahí también entra algo que para mí es clave que toquemos. Nuestros padres cometieron errores con nosotros, como también nosotros vamos a cometer errores o cometemos errores con nuestros hijos. Pero en algún momento esos errores tienen que tener fecha de vencimiento. No podemos culparles toda la vida. Exacto. Y a eso voy a lo que yo dije recién. Lastimosamente nos están avisando que tenemos que cerrar, licenciado. Pero temazo hoy, súper, porque tenemos que seguir. Y a eso voy. O sea, todos a nosotros nos tiraron mambo de nuestros papás, nosotros lo estamos haciendo inconscientemente con nuestros hijos, y de eso se trata, que vos de adulto te des cuenta, ¿por qué lo que te tuvo problemas en esto? Me voy a hacer cargo. Yo sé que no es de por ahí, son cosas que me marcaron, pero está en mí cambiar y trabajar y hacer terapia para evitar seguir lastimando. Totalmente. Y para redondear básicamente sería esto, sería dejar de lado la culpa y empezar a tomar responsabilidades. Exacto. Dejo de lado de culpar a quien sea y yo me hago responsable de la situación hoy y empiezo a interiorizarme, a informarme, googlear, ahí, educar en positivo, ver los videos que hay y empiezo a trabajar en mí para poder yo ser un canal de educación. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que continuar la semana que viene. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.